Ziel dieses Hilfswerkes ist es, die Menschen zu unterstützen, dass die Familie wieder die Grundlage oder der Gesellschaft wird, dass Familie wieder wichtig wird, dass es Vater, Mutter, Kinder gibt und nicht, wie wir es heute überall erleben, dass die Familie zerstört wird. La meta de esta organización era conseguir mantener unidas aquellas familias que tenían problemas y que las familias siguieran constando de papá, mamá y niños, y no como hoy vivimos donde las familias están desestructuradas. Und für Ivo Sasek ist der christliche Glaube ganz wichtig und von daher war ihm ganz wichtig in all diesen Jahren immer wieder zu schauen, wie können wir Gott im Alltag erleben und mit seinen Wirkungen mitgehen. Lógicamente, como pastor, la idea del cristianismo es para Ivo Sasek muy importante y su misión era repartir esta idea entre estas familias. Das hat natürlich zu vielen Konflikten und Auseinandersetzungen und Verfolgungen mit der allgemeinen Kirche in vielen Ländern geführt. Esto llamó enseguida a un montón de conflictos, fuimos atacados por los medios de comunicación en varios países y finalmente incluso denunciados ante la justicia. Natürlich wurden dann immer diese Schubladen geöffnet, Sekte, Sektenboss oder auch Kinder werden verprügelt. Y entonces empezó a ser acusado de que golpeaba a sus hijos, a sus niños, o que era el jefe de una secta, en fin, las acusaciones normales en los medios de comunicación. Die Medien zogen über ihn her und wie wehrt man sich? Nun, man schreibt Gegendarstellung. Los medios de comunicación se tiraron encima suyo y entonces de ahí surgió la idea: solo podemos defendernos si creamos nuestros propios medios de comunicación. Allerdings wurden keine davon veröffentlicht. Pero aquellas opiniones que ellos escribían no eran publicadas en los medios normales. Hier sehen wir ein Bild von Ivo Sasek und seiner Familie, er hat also 11 Kinder. Aquí veis la fotografía de Ivo Sasek con la pajarita de su esposa y los 11 niños. O sea que digamos, predica con el ejemplo, ¿verdad? En teoría, según la prensa del sistema, él golpeaba a sus niños. Und alleine dass 11 Kinder hat, führte schon zu Konflikten. Solo el hecho de que tuviese 11 niños atrajo muchas críticas de la prensa del sistema porque le decían que era un reaccionario. Denn in der heutigen Zeit, wo auch die Frauen arbeiten gehen sollen, sind Kinder eigentlich nicht erwünscht. Y afirmaban que si las mujeres tenían que ir a trabajar para ser libres, por lo tanto no podían tener 11 niños. Aufgrund all dieser Erfahrungen, oder es gab auch Prozesse, wo man gegen Medien geklagt hat, und dann stand Ivo Sasek vor dem Richter und sagte, helfen Sie mir. Und dann sagte der Richter, ich kann Ihnen nicht helfen, helfen Sie sich selber. Al final todo acabó en los tribunales, él se presentó ante los jueces y les dijo, tienen ustedes que ayudarme. Y el juez le dijo, no le puedo ayudar, ayúdese usted mismo. Und dann hat Ivo überlegt, okay, wie können wir uns selber helfen? Und er schaute herum und er stellte fest, er war nicht der Einzige, der verfolgt wurde. Es gab auch andere, die eben Impfen nicht gut fanden, Leute, die gegen Mobilfunk waren, Leute, die gegen die Pharmaindustrie waren und so weiter. Entonces dijo, bien, ¿y cómo me defiendo yo solo? Estuvo observando la situación a nivel internacional y encontró que hay muchos grupos de personas que son atacados por el sistema y tienen algo que decir. Por ejemplo, los grupos que son contrarios a las vacunaciones masivas de los bebés, por norma. O los grupos que están en contra de la radiación de los teléfonos móviles que todos lleváis encima, ¿verdad? O los grupos que denuncian la industria farmacéutica que crea enfermedades ficticias, como las muchas epidemias de la gripe, del cerdo y del pájaro, y al final pues realmente no había tal epidemia mundial. Y dijo, estas personas tenemos que atraerlas hacia nosotros para que nos ayuden con estos medios. Sie alle hatten gemeinsam, dass die Information oder das Wissen, das sie hatten, von den Mainstream-Medien unterdrückt wurde. Todos estos grupos que tocaban temas aparentemente diferentes tenían en común que eran denunciados por los medios de comunicación y eran silenciados por los medios de comunicación simultáneamente. So entwickelte man die Idee, denen eine Plattform zu geben, dass viele Menschen diese Informationen erreichen, und so wurde 2008 die erste Anti-Zensur-Koalitionskonferenz in der Schweiz abgehalten. La cosa está en que estos ataques contra Ivo Sasek y su familia llevó a crear una plataforma que ofreciese un altavoz a estos diversos grupos. Y en 2008 se creó el primer AZK, que es Coalición Anticensura, en alemán Antizensur-Koalition, donde cualquier persona que tuviese algo que decir que fuera censurado por el sistema pudiese expresarse.
wobei auch diese erste Konferenz schon sehr stark umkämpft war, denn die Themen waren Klimalüge, Impfen, Impfwahnsinn und die Gefahren des Mobilfunks. El primer congreso de esta coalición anticensura fue muy discutido porque tocó temas como el cambio climático, realidad científica o manipulación política. El segundo es vacunaciones obligatorias, necesarias o una locura. O, como hemos dicho antes, las radiaciones de los teléfonos móviles. Los tres temas eran de candente actualidad y los tres temas eran muy discutidos. Aber die Konferenz war ein großer Erfolg und es haben sich hinterher auch viele Leute gemeldet, die Wissen hatten über andere Themen. Und im letzten Jahr, am 1. Oktober, fand schon die 13. Antizensur-Koalitionskonferenz in der Schweiz statt. Este congreso de la coalición anticensura tuvo un gran éxito y llevó a cabo que muchos otros grupos y organizaciones que tenían temas que eran censurados en los medios del sistema escribieron, se pusieron en contacto con ellos para seguir organizando congresos, y este último octubre tuvo lugar la 13ª asamblea o 13º congreso anticensura en Suiza, que tiene lugar normalmente en otoño y al que estáis invitados el próximo noviembre, que será la 14ª. Da die meisten Redner es gewohnt waren, in kleinen Gruppen zu reden, 20 bis 50 Leute, waren die immer überwältigt, dass da 3000 oder letztes Mal sogar 3500 Leute kamen und hätten es natürlich gerne gesehen, wenn all diese Zuhörer auf ihrem Gebiet, in ihrem Thema mitkämpfen würden. Los oradores que venían estaban acostumbrados a hablar ante grupos de 20 o 30 personas, grupos pequeños, perseguidos, un poco con complejo de inferioridad, y se quedaron sorprendidos que en esta coalición anticensura en Suiza las reuniones son de 3000 personas, normalmente, ¿no? Todos estos grupos se quedaron tan sorprendidos que tenían mucho interés en que todas estas personas fueran a cada uno de sus campos de trabajo a colaborar con ellos. Daraus hat sich dann die Idee entwickelt, wie können wir die Information an andere, an die Bevölkerung weitergeben. Y entonces la gran pregunta fue cómo podemos comunicar toda esta información importante que aportan tantos grupos a una gran masa de población en el mundo exterior. Und hier kam die Idee auf, dass man die Informationen in Kurzform auf einem DIN A4-Blatt weitergibt und alle diese Gruppen, die Wissen haben, sich hier beteiligen und Input geben für diese Zeitung, die Stimme und Gegenstimme oder in Spanisch voz y contra voz. La primera idea fue hacer un periódico en papel, en caso de que algún día los medios de internet nos fueran vetados, que cada persona repartiera por lo menos 3 ejemplares, tú recibes un ejemplar y tú haces fotocopia de 3 y los repartes. De esta forma se multiplica geométricamente. Wie viele Sprachen scheint es schon? In etwa 20. Aparece ya en 20 idiomas, la edición española, llevamos un par de años colaborando con ellos, con las traducciones y las correcciones de los textos, y es una idea importante porque es muy fácil, es una fotocopia por 2 caras, sobre temas de actualidad de estos que hemos mencionado. Sie ist eine Mitmachzeitung und alle Artikel werden von den Lesern geschrieben. Das heißt, wie wir sagen, vom Volk für das Volk. Es un periódico que hacen todos con todos y que escriben los mismos lectores. Es decir, vosotros recibís el periódico, pero si tenéis algo interesante que escribir, lo escribís, lo enviáis, lo redactáis y se publica. Entonces es un periódico del pueblo para el pueblo. Die erste S&G erschien dann auch im Jahr 2012 und erscheint seitdem wöchentlich. Aparece desde el año 2012 y aparece semanalmente ya. Im Mai 2012 wurde dann auch eine spanische Ausgabe kreiert, die voz y contra voz. Desde mayo de 2012 existe esta versión en español. Und die erscheint seitdem monatlich. La versión española aparece de momento mensualmente porque no tenemos tiempo material, pero aquí sois muchos que podríais colaborar en la redacción de noticias o en la traducción y corrección. Denn es muss ja auch eben übersetzt werden und korrigiert werden, und da auch mein spezieller Dank an Pedro und seine Leute hier in Spanien, die uns da jetzt seit 1,5 Jahren aktiv unterstützen im Übersetzen der Artikel. Hay mucho trabajo que hacen los amigos de Pedro de traducir y corregir, pero hace falta más gente. Wichtig ist, dass wir das Ganze internetunabhängig machen wollen. Lo importante de esta hoja es que es independiente de Internet. Todo el mundo está muy pendiente de Internet, pero hay que pensar en la posibilidad de que hay gente que no tiene Internet o que de un día Internet cree una censura real. Das heißt, es sollte per Hand weitergegeben werden, und wie man hier unten sieht, haben wir uns entschieden, dass es wichtig ist, dass jeder
das an 3 Leute weitergibt, die es auch wieder an 3 Leute weitergeben. Y además tiene la ventaja que al ser de mano en mano conectas humanamente a las personas y no como en internet, que es una cosa cuasi ficticia. Como hemos puesto aquí detrás publicado, cada persona que lo reciba tiene que repartirlo a otras 3 personas por lo menos. Das hört sich vielleicht jetzt ganz einfach und leicht an, aber in der Praxis ist es schon ganz schön schwierig, 3 Leute zu finden, die es wirklich auf dem Herzen haben, regelmäßig jeden Monat die Zeitung zu lesen und auch an 3 andere wieder weiterzugeben. Parece muy fácil, pero a veces es muy difícil encontrar 3 personas que se comprometan a leerlo cada mes y a repartirlo simultáneamente a otras 3 personas, con lo cual se podría multiplicar geométricamente a varias decenas de miles de personas. Na, das geht vielleicht einmal, zweimal, aber die Frage ist, geht es kontinuierlich? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Treue im Kleinen. Nur so haben wir das alles bis heute überhaupt etablieren können, diese ganzen Sachen, AZK oder auch Stimm- und Hay gente que lo hace 1 o 2 meses, pero lo importante es la lealtad a largo plazo y tener a vuestro alrededor en esta organización gente muy leal que consiga trabajar a lo largo del tiempo. Ja, hier mal ein ganz kurzes Zahlenbeispiel, wenn man das so weitergibt, dann sind wir in 13 Schritten a 1 Million Leute. Habéis visto en la pantalla que con este reparto de 3 en 3, solamente en 13 pasos de personas que lo hagan, se consiguen 1,5 millones de ejemplares repartidos. Si todo el mundo cumple con su misión, lógicamente. Und das ganze Internet unabhängig, das heißt, keiner weiß, wo die Leute Y sind. todo eso independiente de Internet y ningún poder sabe de dónde sale esto. Porque cada persona en su casa o en su ambiente reparte a otras 3 personas, eso es incontrolable, es anticensurable y es imposible de prohibir, porque no hay una central. Von daher ist natürlich auch klar, wir sind jetzt 5 Jahre am Markt mit der Stimme und Gegenstimme und wir werden natürlich von den Hauptmedien sehr stark beobachtet. Die wollen gucken, was machen wir, weil das ist natürlich eine ganz enorme Macht, die wir da aufbauen. Llevamos ya una decena de años con este tema y somos observados muy de cerca por los medios del sistema, porque es un enorme poder tener tus propios medios de comunicación en televisión, cine y periódico, no controlados por ellos. Eine unserer Visionen dabei ist eben, ich sorge in Treue für 2 bis 3 neue. Yo me preocupo de la lealtad de que por lo menos 2 o 3 nuevas personas lleguen, es la frase que aparece. Und es ist halt nie zu spät, etwas zu unternehmen, wir müssen nur einfach anfangen. Nunca es demasiado tarde para empezar, solo que cada uno de vosotros ha de empezar ya a conseguir otras 3 personas. Und so können wir da ein Netzwerk aufbauen von Leuten, denen wir auch vertrauen können. Und wenn es wirklich um wichtige Dinge geht oder hier mal Mobilfunk, Internet abgeschaltet ist, dann wissen wir, auf wen wir uns verlassen können und können auch untereinander Informationen weitergeben. Si nosotros pensamos de la misma forma y tenemos, por ejemplo, los móviles desconectados, sabemos que pensamos de forma igual y podemos confiar que vais a repartir dicha información. So, das war die Zeitung, sehr erfolgreich. Und Esto sobre el periódico, que tiene un gran éxito. Dann kam natürlich die Idee auf, ja, gibt ja noch Internet. Solange das Internet funktioniert, können wir das ja auch nutzen. Pero también existe Internet y mientras Internet exista y no sea censurado, tenemos que aprovecharlo. Also warum nicht die Informationen, die wir hier auf Papier haben, in Bild und Ton ins Internet stellen? ¿Por qué no conseguir que esa misma información impresa en periódicos sea ofrecida con una imagen profesional a través de periodistas en televisión, en Internet? So wurde im Sommer 2012 Klagemauer TV gegründet. Así que en 2012 fundamos la televisión Kla TV. En alemán, Klagemauer es muro de las lamentaciones, donde vas a llorar. Pero nosotros lo hemos traducido por Kla Televisión, que es más fácil. Und in der Zwischenzeit haben wir etwa 90 Studios in vielen Ländern. Tenemos ya 90 estudios, en muchos estudios, 170 Moderatorinnen und Moderatoren. con 170 periodistas o Im Moment presentadoras. in 42 Sprachen. Aparece ya en 42 idiomas, entre ellos español. Und das Sendegebiet sind etwa 212 Länder. Y se emite a 212 países, perdón, 212 países. Und seit etwa 2 Jahren werden wir hier auch in Spanien sehr stark unterstützt vom Pedro, vom Raul und der Laia und noch andere, die hier übersetzen und aufsprechen. Desde hace un par de años nos ayudan desde España Raúl, Pedro, Laia y los diversos amigos que colaboran con las tomas de sonido o incluso en el futuro de imagen, y ellos emiten la noticia acabada, nosotros traducimos la noticia al español y luego les prestamos la voz.
Y esta voz es grabada y se emite a todas partes. Wir zeigen gerade mal ein paar Ausschnitte aus dem spanischen KTV. Van a enseñaros un par de tomas de las noticias que se han grabado en español para que veáis el trabajo que hacemos. Okay, dann machen wir kurz weiter. Damit wir diesen Sender auch in Spanien oder in den spanisch sprechenden Ländern auch bekannt machen, haben wir entsprechende Visitenkarten auf Spanisch. Para dar a conocer esta televisión tenemos unas tarjetas de visita ya traducidas al español para que todos tengáis la dirección de internet y podáis disfrutar de las noticias en español si conocéis gente en otros idiomas y si os veis con ánimos y tenéis que veros, colaborar en las traducciones y en las emisiones. Okay. Vielen Dank. La ilustración es el surgimiento del hombre de su autoimpuesta inmadurez, Sí. y Manuel Kant. Bienvenidos al estudio de la televisión en Barcelona. En esta emisión vamos a... Yo casi no hablo ahora hablan los jóvenes, que lo hacen mejor que yo. La transformación gradual de los estados nacionales y europeos en una unión federal fue un proyecto impulsado desde 1945 y entre bambalinas por los Estados Unidos. Los virus como generadores de enfermedad. La piedra fundamental para la evolución científica, los investigadores de Estados Unidos y todo el mundo aprovechan una coalición global en la lucha contra las presuntas enfermedades virales y cosas. Según informaba la radio televisión contra SPC, el 19 de enero de 2018. Kann man laut, Mateos? So ein bisschen lauter. Alemania, Japón, la Fundación de División de Red y también la ONU, Organización Mundial de la Salud. Estimados el médico del futuro no va a dar medicina, sino que despertará el interés en su sociedad. Aquellos mismos que son interesados Bueno, no se oye demasiado bien, pero ya habéis visto. La idea es muy fácil, que Gut, okay, prima. Also einfach mal so ein paar Ausschnitte. simplemente un par de fragmentos de las noticias emitidas para que veáis la imagen que se ofrece, que intenta ser profesional y que se empieza a emitir en español con la idea en el próximo futuro, cuando tengamos los equipos, cámaras y demás, poder emitir ya también con periodistas españoles. Und wir sind sehr dankbar, dass wir hier durch Lea und Raul und auch Pedro hier kräftig unterstützt werden, dass wir die Sendung auch in Spanisch rausbringen können. Maite, ja? Genau. Así tenemos 4 o 5 periodistas ya y locutores que están grabando en español y necesitamos más. Und natürlich, wir können da immer wieder mehr Leute gebrauchen, die da sich einbringen in das Ganze. Ne? Denn je mehr Leute wir haben, umso mehr Sendungen können wir auch machen. Cuanto más gente, personas tengamos para ello, más emisiones podemos llevar a cabo, porque son muchas las noticias que hay que emitir y que hay que grabar, y es una cosa que hay que ponerse simplemente con la técnica de grabación de sonido, entonación de voz, y se va aprendiendo sobre el camino. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Puedo reír. Estoy viva. Sí, estoy viva. Soy Felicitas, una mujer de la casa, una mujer de barrio. Yo estoy hoy aquí para que ustedes sean testigos de una historia mala, de una historia triste,
Lo que interesa es que nos concienticemos de que vamos a ser portadores de vida. Queremos decir nada más que eso, sí. Y si vos que estás ahí escuchándome decís sí, tu hijito o tu hijita puede estar en este mundo. Recordá, Teatro Losada, todos los miércoles 19:30 horas en Avenida Corrientes 1551 a partir del 15 de noviembre. Por favor, vení, te estamos esperando. La guerra invisible, acción psicológica y revolución cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La guerra invisible, acción psicológica y revolución cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La guerra invisible, acción psicológica y revolución cultural. So am Anfang wurde KlarTV belächelt, natürlich einige hundert Klicks am Tag, das war natürlich nichts. Mittlerweile gehen unsere Klickraten für alle Sprachen und für alle Sendungen täglich in die Millionen. Dice que al principio se reían de nosotros porque lógicamente los clics en internet pues eran de un par de cientos, ¿no? Pero ahora ya no se ríen porque diariamente los diversos canales de televisión de KlarTV llega al millón. Diario, ¿no? Das war der Startschuss für die Hauptmedien oder die Mainstream-Medien, jetzt mal da drauf zu hauen. En cuanto se dieron cuenta que se alcanzaban cifras tan descomunales, los medios de comunicación del sistema decidieron hacer una gran campaña para destruirlos. Die Führung übernahm in Deutschland der Bayerische Rundfunk im Dezember 2016. La dirección de esta campaña la inició la televisión bávara en 2016. Und dieser Bericht hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen in Deutschland. Und die Frage war, aber KlarTV wurde zum Teil auch gesperrt, oder man wollte das sperren. Und die Frage war, wie kann man jetzt dagegen angehen? Empezamos a plantearnos cómo podemos hacer para defendernos de estos ataques. Der erste Schritt, wir mussten technisch aufrüsten. Das heißt, El primer paso fue armarnos técnicamente con los aparatos necesarios. Ja, denn aufgrund der Hetzkampagne sind eine ganze Reihe von Angriffen gegen unsere Server gefahren worden, sodass die Sendungen nicht mehr online waren. Also haben wir erstmal unsere Serverkapazität verzehnfacht. Se llevaron a cabo ataques contra nuestros servidores que fueron silenciados. Entonces lo que hemos hecho es multiplicar por 10 la capacidad de nuestros servidores para que no nos puedan censurar. Vielleicht ganz interessant zu wissen, wie das gelaufen ist. Einer der Söhne von Ivo Sasek war vor 2 Jahren im schweizerischen Militär und hat sehr guten Eindruck gemacht, war also, glaube ich, vom General der Assistent. Und im Dezember rief einer von dieser Abteilung an und sagte, wir haben Server, die wir nicht mehr brauchen, wir modernisieren. Könnt ihr die gebrauchen? Halleluja! Gott greift ein, gerne. Ein ganzer Lastwagen der schweizerischen Armee mit ich weiß nicht wie vielen Servern wurde am nächsten Tag angegriffen. Para que os hagáis una idea de que Dios cierra puertas pero abre ventanas, uno de los hijos de Sase, que estaba haciendo el servicio militar en el ejército suizo y era muy considerado, era secretario de uno de los generales, y el general le dijo, estamos modernizando el ejército y tenemos servidores que no vamos a utilizar, os pueden ser útiles para la televisión. Aleluya, les cayó del cielo un equipo profesional del ejército suizo para la televisión que ahora posee 10 servidores profesionales que no pueden ser censurados. Im nächsten Schritt mussten wir überlegen, wie geben wir Kontra. Einfach eine Gegendarstellung machen, erschien uns zu wenig. Pensamos cómo podemos ahora contraatacar, exponer nuestro punto de vista quizá va a ser poco.
Also haben wir überlegt, unser Ziel ist ja, die Lügen der Mainstream-Medien aufzuzeigen. Nuestra meta es poner en evidencia las mentiras de los medios de comunicación del sistema. Also drehen wir einen Beitrag, wo wir die Lügen des Bayerischen Rundfunks aufzeigen. Vamos a filmar un reportaje donde ponemos en evidencia las 20 mentiras de la televisión bávara que nos atacaba. Und so haben wir das dann auch mit allen anderen gemacht, mit dem Schweizer Fernsehen, mit dem deutschen Fernsehen. Lo hemos hecho con todos estos canales de televisión que aparecen en la pantalla, alemanes, suizos, austriacos. Und da unsere Sendung ja um 19:45 Uhr starten und die Hauptsendungen im Fernsehen um 20:15 Uhr, waren wir eine halbe Stunde vorher auf Sendung. Normalmente la televisión emite a las 8 de la tarde, nosotros estuvimos emitiendo media hora antes de la emisión oficial de la tele. Das hat dann dazu geführt, dass einige Sender um 7:45 ihre Sendung gar nicht mehr gezeigt haben. Y eso condujo a que estas televisiones que tenían prevista esta emisión en nuestra contra, a las 8:30 ya no la han emitido, porque han visto que era absurdo, que eran mentiras que ya habían sido puestas en evidencia media hora antes por su televisión. Und diese Hetzkampagnen sind in kurzer Zeit zusammengebrochen. Y en muy poco tiempo toda esta campaña contra nosotros cayó en la nada. Also von daher hatte der Richter schon recht, als damals dem Ivo sagte, ich kann Ihnen nicht helfen, helfen Sie sich selber. De ahí que tendremos que agradecer al juez que le dijo a Ivo Sasek aquel día, yo no le puedo ayudar, ayúdese usted mismo. So schlagen wir die Medien mit den eigenen Waffen. Entonces ahora ya podemos combatir a los medios con las mismas armas. Ziel ist natürlich, dass die Macht der sogenannten Mainstream-Medien absehbar ist, dass nichts zu Ende geht. Nosotros estamos convencidos que el poder omnímodo de los medios de comunicación va a tener un final, es previsible. El Internet ha democratizado la información y nosotros tenemos que colaborar en ese fin. Und wer immer da mitmachen will, mitgehen will, hat eben jetzt noch die Werkzeuge, hat die contra oder Stimmen und Gegenstimmen, die er verteilen kann. Er hat Klagemauer TV, wo er die Leute darauf hinweisen kann, dass sie da jeden Tag schauen, um eben auch die aktuellen Informationen zu kriegen und eben auch ihre eigene Meinung bilden zu können. Dass sie nicht den Lügen der Mainstream-Medien da verfallen. Quien quiera colaborar en este combate contra los medios de comunicación tiene ahora los medios, tiene la televisión, tiene el periódico y tiene todo aquello que hemos construido en varios idiomas. Und neben all diesen Aufklärungsmedien, die wir natürlich mit ganz vielen Leuten und mit ganz viel Einsatz machen, geht natürlich auch das internationale Familienhilfswerk weiter, was eigentlich die Hauptsache, das Hauptanliegen von Ivo ist. Además del periódico, la televisión y la coalición anti-censura que se hace una vez al año, lógicamente Ivo Sasek continúa con su trabajo de ayuda a las familias desestructuradas, como pastor es su meta principal, su tarea principal. Und hier gibt es jährlich ein Freundestreffen oder ein internationales Freundestreffen, wo Ivo Sasek Einblick in seine Arbeit und in seine Grundlagen und Fundamente gibt. Y en este encuentro, que tiene lugar también una vez al año, se explican los fundamentos de esta organización de auxilio a las familias. Und aufgrund der Erfahrungen und Entwicklungen, die er mit Gott macht, im Alltag, war dieses Jahr das große Thema Feingefühl oder Sensibilität oder auch Rücksichtnahme, dass wir Rücksicht nehmen aufeinander, Feingefühl, dass wir schauen, wo schlägt unser Herz, wo können wir uns im Herzen verbinden. El lema de la reunión de este año era sensibilidad o respeto hacia los demás y cómo conseguir conectar y tener más empatía con las personas que nos rodean. Grundlage war, wir alle sind vom selben Gott gezeugt. El fundamento era que todos hemos sido creados por el mismo Dios. Wir alle sind auf die gleiche Weise auf die Welt geboren worden. Hemos llegado al mundo todos del mismo modo. Und dann kam die Verwirrung. Pero después llegó la confrontación entre los seres humanos. Verwirrung über die Religionen, Verwirrung über Nationen, Verwirrung durch die Wissenschaft. Llegó el caos promovido en la confrontación entre naciones, religiones y científicos. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, da steht nicht, dass Gott mit den Christen ist oder mit den Katholiken oder mit den Evangelien. Quien haya leído la Biblia sabe que en ningún momento dice que Dios solo está con los católicos o los protestantes o los evangelistas, sondern da steht, Gott ist mit den Gerechten. Sino que Dios está con todos aquellos que son justos. Die die Gerechtigkeit verfolgen, die Gerechtigkeit im Herzen haben. Todos aquellos que buscan la justicia a su alrededor, en su país, en su pueblo, en su mundo.
Und das ist auch das, was wir mit unserer Aufklärungsarbeit verfolgen. Wir wollen diese Leute finden, die Gerechtigkeit im Herzen tragen, die Gerechtigkeit voranbringen wollen. De ahí que buscamos colaboradores no solo en nuestro país, sino en todas las naciones y culturas y religiones que quieren buscar justicia y que están dispuestos a colaborar. Mit denen wollen wir uns vernetzen und dann werden wir auch den Sieg haben. Y con ellos vamos a unirnos y con todos juntos conseguiremos la victoria. So, bei diesem internationalen Freundestreffen waren etwa 3000 Leute da in der Schweiz und bekundeten trotz ihrer Gegensätze ihre Liebe und Wertschätzung zueinander. En primavera tuvo lugar esta reunión con 3000 personas y todos de diversos países, culturas y religiones demostraron que podían colaborar juntos. Ja, waren Christen mit Moslems, Christen mit Juden, Amerikaner mit Russen, schwarz und weiß, alt und jung. Zerstrittene Religionen und Nationen erkannten im Gegenüber ihre gegenseitige Ergänzung. Todos encontraron los puntos de unión, aquello que tenían en común y no aquello que les separa. Da wollte ich jetzt mal ganz kurz einen Ausschnitt zeigen. Matthäus. Ja, mal gucken. Achso, die hätten jetzt Also auch bei diesen Treffen halten wir es so wie Pedro, der Veranstaltungsort wird nicht im Internet publiziert, sondern der Veranstaltungsort wird eben auch von Mund zu Mund weitergegeben. Igual que hacéis vosotros aquí, estas concentraciones no las publicamos en internet, sino que las hacemos de boca en boca y de persona en persona, como habéis hecho vosotros. Conseguir reunir a 3000 personas sin publicar en ninguna parte, pues es realmente difícil. Und die Leute, die dorthin kommen, die Gäste sind persönlich eingeladene Gäste. Y cada persona que asiste es un invitado personalmente, con lo cual tampoco se cuela nadie, ¿no? Denn ich meine, aufgrund all unserer Aktivitäten können Sie sich vorstellen, dass es ganz viele Leute gibt, die versuchen, dass wir keine Hallen bekommen. Ne? Y así conseguimos que todos aquellos que intentan impedir que consigamos salas de reunión consigan boicotearnos. So, Matthäus, hast du? Sí. Mal kurz einen Einblick kriegen. Hasta a los alemanes les falla la tecnología. Más de 3.000 personas experimentaron en vivo lo que en verdadero sentido puede lograr. Se transmite en vivo al mundo entero. Es gratuito para todos, comidas y postres. Nuevos encuentros únicos. Traducción simultánea en 10 idiomas. Informaciones e ideas fascinantes para proyectos del futuro. De corazón a corazón, espectáculos en estreno. Obtención de emociones para todos. También usted sea testigo de lo que la verdadera sensibilidad es capaz de conseguir. Míralo en la red y repártalo. www.TV-feeling. Sin sensibilidad no se logra nada, con ella todo. Las personas que se reúnen aquí dicen, nosotros somos completamente diferentes, en partes tan diferentes que más no es posible. Pero sensibilidad, allí vibra algo. Como humanidad hemos puesto énfasis en el intelecto, en la formación, en el conocimiento, en la ciencia, en esas experiencias inteligentes humanas, en conversaciones, en diálogos, etc. Sí. Pero la naturaleza nos abre los ojos. Todo lo que Dios comienza es sin palabras. Cuando tú fuiste creado, no fuiste creado por un diálogo. Eso es lo que quiero decirte. Tú fuiste creado por un arrebato de sentimientos. Y el intelecto, la razón, todo lo que no condujo a nada hasta ahora, dejémoslo por favor a un lado. Bueno, solo hemos peleado.
Conscientemente he decidido a construir una fuente en Ghana para una mezquita. Y nosotros hemos decidido construir una fuente eléctrica grande, ambos son del mismo tipo, para una iglesia en Ghana. Con esto sentamos un precedente. Ahora basta, nosotros vamos de acuerdo al corazón, juntos salvamos vidas. Y te digo lo que ya te dije en la calle. Te quiero, te amo, hermano mío. Yo también te quiero. Desde el primer segundo lo hemos sentido. Sí, entonces veo esta película, cómo van andando, filas de varios kilómetros y van cantando. Ahí canta la hebrea y luego canta la árabe, y luego la cristiana, y no sé quiénes más cantan allí juntos. Y proclaman la paz y simplemente empiezan a hacerlo. Y te digo, allí vibra algo. Vibra tan fuertemente que vibra Jerusalén hasta Constanza, hasta Waltenhausen. Ahí pensé, quiero tenerlas a ellas aquí. As an Arab, como árabe, yo también represento a los muchos palestinos, igualmente como ya él se representa a sí mismo y a los judíos. Sin embargo, solo representamos un solo lado los dos. También creemos que si nosotros lo hacemos en Israel y Palestina, que eso será un ejemplo, que si nosotros podemos sanar la herida en nuestro país, entonces podremos hacerlo en todo lugar. Os amamos, que esto sea claro para siempre. Judíos, os amamos. Israelitas, os amamos. Palestinos y árabes, os amamos. Matthäus, okay. Es war also eine sehr bewegende Konferenz, das war jetzt nur ein kurzer Einblick. Wer das alles sehen will, heute Abend wird der Trailer auf KNAR TV ES live geschaltet. Todas estas conferencias son filmadas y pueden ser vistas dentro del canal televisivo del que recibéis tarjeta. Und ansonsten, falls heute noch Zeit ist, kann man ja die ganze Sequenz dann auch angucken am Nachmittag. Y quien quiera ver alguna cosa más, se puede luego ver alguna cosa más. So, wie weiter? Entscheidend ist, Verantwortung übernehmen. Aber das heißt doch nicht, dass ich alleine die Welt verändern muss. Hacerse responsable no quiere decir que yo tenga que cambiar el mundo solito. Aber es hängt natürlich auch von mir alleine ab, ob sich die Welt verändert. Pero sí depende de ti mismo si quieres cambiar el mundo. Deswegen, wie ich schon sagte vorhin, wir haben ganz viele Leute, die verbindlich mitarbeiten. Nur so sind all diese Dinge zu machen, weil wir arbeiten alle ehrenamtlich und ohne Gehalt. Estas cosas se pueden llevar a cabo solo porque hay mucha gente que colabora y que trabaja y lo hacen de forma honorífica. So, hier haben wir mal so ein paar Gebiete aufgeschrieben, wo man mitarbeiten kann. Zum Beispiel beim Übersetzen von S&G-Artikeln in Spanisch. Hay varios campos en los que podríais colaborar, que es en la traducción al español de noticias, por un lado. Oder bei den Tonaufnahmen für KNAR TV. Y en la grabación de sonido, o sea, de noticias con la voz. Oder dass man eben die V und C verteilt und ein Netzwerk aufbaut. O con el reparto del periódico Voz y Contravoz. Oder aber vielleicht hat jemand Interesse und will mal eine AZK-Konferenz in der Schweiz besuchen. Y si alguien tiene la oportunidad e interés, tomar parte en uno de los congresos de la coalición anticensura que tienen lugar en otoño, que son interesantes. Oder man hätte gerne weitere Informationen über das internationale Familienhilfswerk und will sich dort engagieren. Y que le interesa el tema de la ayuda a las familias también. Ich habe hier mal so eine Liste vorbereitet, die wir nachher mal rumgehen lassen. Wer da Interesse hat, kann sich gerne eintragen und dann würden wir hinterher mit denen dann Kontakt aufnehmen und schauen, wie wir das Ganze dann aufsetzen Quien können. tenga interés en colaborar en traducciones o con el periódico puede dejarnos una dirección, un teléfono y nos ponemos en contacto. Die Zukunft gehört den freien, unabhängigen, alternativen Medien.
El futuro pertenece a los medios de comunicación alternativos. Matthäus, würdest du das letzte Lied noch abspielen? Hören wir zum Abschluss noch ein Lied. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und für die tolle Übersetzung von Pedro. Gracias por vuestra asistencia y por la traducción y me despido con una canción que pone Mateo. Und würde mich freuen, wenn viele von euch demnächst bei uns mitarbeiten. Y me alegraría de contar con la colaboración de muchos españoles. Vielen Dank. Gracias.